tú has comentado que te dedicas a, eres profesor, ¿no? Y que te dedicas a un poco a enseñar también sobre el Islam. El Islam. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cómo ves el Islam en España? Sobre todo, aunque antes has dicho que vienes de viaje de Estados Unidos. O sea, no es una cosa que tampoco... O sea, vas viajando y vas enseñando por todo el mundo. Sí. Pues en España, bien, la verdad que poco a poco la comunidad va creciendo. ¿Cuánto porcentaje de la población en España es Pues musulmana? según los últimos datos que he leído, somos como unos 2,5 millones de musulmanes aquí en España. Y bueno, comparado con otros países europeos, un poquito menos por el tema de la guerra civil aquí en España, el franquismo y tal, que tardaron más como la inmigración en llegar a España. Y en principio bien, la verdad. España es uno de los mejores países con respecto a los derechos para los musulmanes en la Constitución y en los acuerdos del 92 que se hizo con la Comisión Islámica Española. Eso es verdad que está en papel, después para que se haga realidad a veces cuesta un poquito más, pero en principio bien. Después tenemos, por supuesto, el problema de la islamofobia, ¿no? ¿Hay mucha? ¿En España? Sí. Hay islamofobia, sobre todo por la ignorancia de la gente. Yo siempre intento como romper esas barreras, ¿no?, que tiene la gente. Estoy esperando a comprar el pan, pues saludo a quien está a mi lado, una conversación, tal. Yo suelo ir así, vestido de forma que también se me vea musulmán, porque si yo no fuese así, seguramente pues, me confundirían con cualquier español, que vamos, que los españoles también somos musulmanes, pero generalmente se entiende que un musulmán, que un español no es musulmán. Y después de así tener conversación con la gente, normalmente me suelen decir, mira, yo antes pensaba sobre vosotros tal y tal cosa, y solamente aquí hablando contigo 5 minutos se me ha quitado todo lo que tenía en la mente. Entonces te das cuenta que mucha gente, los pobres, están en ese estado de ignorancia, ya sea por lo que sale en la televisión, las películas, ¿Y qué crees que redes piensan? O sociales. sea, ¿cuáles crees que es los prejuicios principales de un español al Islam o al musulmán? ¿Qué es lo que te has encontrado tú? Sí, bueno, en principio, como el Islam también es parte de la historia de esta tierra, ¿no? El hecho de ese concepto que tiene la gente, ¿no? Oye, que los musulmanes están volviendo aquí, que los moros nos van a echar de nuestras casas, ¿no? Que es algo que no tiene ninguna base. Entonces eso tiene parte, además eso se promueve. Hay ciertos movimientos políticos que tiran de eso. Después está pues lo que ocurre por el mundo y que se generaliza, etcétera, con respecto a por los musulmanes, cuidado con el musulmán, que va a ser esto, que va a ser lo otro. Y suele ser más o menos eso. ¿Desde el ámbito más de violencia o de identificar como terroristas? Sí. Bueno, la verdad, gracias a Dios está mejorando un poquito la cosa. En parte también porque el mundo está un poquito más ocupado con otras cosas que a veces te sientes mal, ¿no? Pero dices, mira, mientras estés ocupado con otras cosas, por ejemplo aquí en España estás más ocupado con el independentismo, pues ya como que a los musulmanes como se les deja un poco a respirar. Pero sí, suele ser por esas cositas que la gente, bueno, se tira de una cosa a la otra. Cuando no hay nada para atraer la audiencia, se suelen intentar pues utilizar imágenes, cosas que están pasando en otros lugares del mundo que tienen que ver con nosotros, que a nosotros nos perjudica después, porque al fin y al cabo nosotros somos parte de esta sociedad, somos musulmanes, somos españoles y vamos, nos tenemos que responder por lo que haga un loco en otra parte del mundo, ¿no? O aquí incluso. Oye, has dicho que eres profesor, aún sigues practicando de profesor a día de hoy. Sí. ¿Sobre qué edad más o menos sueles hacer clases, o sea, dar clases? Pues doy clases tanto a niños como a adultos. Vale, te voy a hacer una pregunta que se me ha ocurrido y que igual así de una es muy tonta, pero me imagino un niño, imagínate, viene un niño de 10 años y te dice, ¿qué es el Islam? ¿Cómo lo definirías? O sea, ¿cuál es la primera explicación que le puedes dar a un...? Pues es verdad que si se lo dices a un niño es diferente que si se lo dices a un adulto, Sí, ¿no? obvio. Cuando se lo dices a un adulto, como puedes profundizar un poquito más. Cuando se lo dices a un niño, pues le explicas
Ante todo, antes de empezar a explicar qué es el Islam, por supuesto tienes que explicar el concepto de Dios, ¿no? Porque de eso se basa el Islam. Nosotros creemos que existe un creador. No es el Dios tradicional que se entiende, por ejemplo, en la tradición cristiana, es diferente. Y no me refiero con eso que sea diferente, sino que, por ejemplo, vemos imágenes y los niños normalmente están acostumbrados a ver eso, ¿no? Que se habla Dios, Jesús y se ven a Jesús crucificado en una cruz, ¿no? Nosotros no partimos de eso. Partimos de que el Creador es ilimitado, no se puede representar con una imagen, es la primera causa a través de la que comienza todo a existir. Entonces empezamos con ese concepto. ¿Quién es Dios? Y después, una vez que ya entiende que tanto que Dios existe y a veces pues necesitas también argumentar un poquito más, ¿no? Tirar de argumentos lógicos para entender, bueno, y de la misma manera que un móvil no ha podido surgir de la nada, pues nosotros somos mucho más complejos. ¿Cómo vamos a solucionar? El móvil tiene un diseñador, alguien que lo ha programado, tal, etcétera. Nosotros somos muchísimo más complejos, el universo es más complejo, pues tal. Y con cositas así muy sencillas después explicarle, bueno, qué es el Islam. El Islam es seguir el camino de los profetas hacia la virtud, hacer el bien, preocuparte por el prójimo, tener misericordia en tu corazón por los demás, esforzarte para que vivamos en un mundo justo, independientemente de cada uno lo que crea. Y eso cómo lo podemos llevar a cabo en nuestra vida, pues siguiendo el ejemplo de nuestro último profeta, porque nosotros creemos en todos los profetas, incluido Jesús, el profeta Mohammed. Si vamos un poquito, profundizamos un poco más, ¿qué sería para el adulto? Bueno, pues al adulto decimos el Islam en sí, la palabra proviene de salam en árabe, que significa paz. No sé si habéis escuchado, ¿no? Cómo nos saludamos los musulmanes, sí, ¿no? Salamu alaikum, que significa la paz sea contigo. Entonces, ¿qué relación hay entre Islam y salam, que es paz? Pues todo ser humano anhela tener esa paz interior en sí, ¿no? Somos carne, pero también somos alma, ¿no? Tenemos un alma. Y esa paz interior, pues ¿cómo llegamos a ella? Nosotros creemos que llegamos a ella a través de someternos voluntariamente a la voluntad del Creador. El Creador nos crea, nos conoce mejor que nadie y nos dice, mira, si haces estas cosas, pues vas a conseguir esa paz interior, vas a vivir una vida buena, tanto aquí como después de la muerte. Y entonces tú haces eso buscando lograr esa paz interior y cumplir con el objetivo, ¿no? Porque para nosotros no existimos sin más, sino que hay un porqué de que estamos aquí. Hay o sea, el Islam, ¿cómo se compagina el Islam con, supongo que cuando le preguntas, se lo explicas a un niño, llega un momento que el niño estudia la teoría de la evolución, ¿no? ¿Cómo compagina el Islam la teoría de la evolución? ¿El creador es simplemente el creador de la materia y a partir de ahí ya es terreno de la evolución? ¿O cómo coexisten estas dos cosas? Pues para nosotros el creador, como no es que crea una primera vez y programa y se acabó, ¿no? Que todo ya empieza a funcionar solo, sino que siempre está ahí. Dependemos de él continuamente. O sea, el hecho de que yo, por ejemplo, pueda levantar la mano depende de que el creador me dé la fuerza para hacerlo. Porque si no, ¿cuánta gente tiene manos que no pueden simplemente levantarla? ¿O cuánta gente tiene ojos que no pueden ver? Entonces, en cada segundo de nuestra vida realmente dependemos de ese creador. Ahora, con respecto a lo que es la teoría de la evolución, que al fin y al cabo es una teoría, ¿no? Que no es un fact, como se dice, no es un hecho, pues para nosotros no tiene ninguna contradicción, podría ser algo con respecto a todo aquello que, aparte del hombre, aparte del ser humano. Entonces, con los animales, pues podría ser que de una bacteria pasase a tal, otro, aunque la verdad que es difícil, ¿no? Es difícil verlo. Además, la teoría siempre vas a ver que le faltan muchas piezas al puzzle. Pero no es algo que contradiga nuestra fe en ese sentido. Sin embargo, sí que con el ser humano, nosotros creemos que Dios nos crea el primer hombre, que es Adán. Y de ahí empieza como el ser humano. Entonces, algunos se preguntan, bueno, las personas que había antes, ¿no? Que se clasifican como seres humanos. Si fuesen seres humanos, pues serían hijos de ese o descendientes de ese primer hombre. Si no, podría ser que fuesen criaturas muy parecidas a nosotros, como son los gorilas, como son los chimpancés, pero el ser humano en sí
con la capacidad de intelecto que tenemos, etcétera, pues empieza de un hombre y de ahí salimos nosotros, que al fin y al cabo todos somos una familia. O sea, no está aceptada como tal, es una posibilidad. Es una posibilidad. Pero no está dentro de, oye, esto es un hecho que ha ocurrido. No, porque además sigue siendo una teoría. O sea, ni la ciencia se acepta como un hecho. Ahora que haya gente que más pro o en contra, lo podemos encontrar, pero ni siquiera la ciencia se acepta como un hecho. Pero con respecto a todo lo que no es el ser humano, o sea, los animales, etcétera, podría ser una Con el posibilidad. ser humano simplemente es imposible que... No, con el ser humano no es que sea imposible. También podría ser una posibilidad. Simplemente que nosotros creemos en el Creador, creemos que revela un mensaje y en ese mensaje nos dice que al ser humano nos crea a partir de Adán. Vale. Entonces, una vez tú dices, bueno, ¿para qué me va a contar una historia mi Creador que no es? No es como el tema de los Reyes Magos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se le cuenta a los niños, ¿no? Si a mí me dice el Creador, esto es así, ¿por qué lo voy a dudar? Por supuesto, para llegar a esa conclusión, primero yo llego a la convicción de que existe un creador y de que ese mensaje realmente es del creador, porque muchos mensajes hay por ahí que dicen, yo soy profeta, yo soy enviado de Dios, yo soy tal, pero después cuando tú lees lo que transmiten, te encuentras contradicciones. ¿Cómo verificas que ese mensaje viene del creador? Pues en el Corán tenemos un montón de pasajes, de versículos, por ejemplo, que nos habla sobre, por dar un ejemplo, cómo lo que son las fases del ser humano en el vientre de la mujer. Entonces, algo que solamente hace muy poquito se ha descubierto con la tecnología que tenemos, por lo cual incluso uno de los científicos más famosos de este siglo, que además tiene un premio Nobel en embriología, él cuando leyó esos versículos dijo, es que a mí no me queda ninguna duda de que esto lo ha revelado el Creador, porque era imposible llegar a describir con tanta exactitud cuáles son las fases del embrión en el vientre de una mujer, o porque para qué sirven las montañas, o hechos que iban a ocurrir desde el tiempo del profeta hasta más después, ¿no? Cosas así, sin contar ya después lo que es el texto en sí, que es en árabe, que por supuesto para los que no hablan árabe o no lo entienden, ya es un poquito más difícil, ¿no? Porque no tienen acceso, pero para los que sí hablan árabe, cuando veían el mensaje decían, es que esto no es cualquier palabra, esto es algo diferente. Oye, una pregunta que me ha surgido cuando estaba explicando que el creador da la fuerza para todo o que es lo que te capacita a hacer cualquier cosa al ser humano, también me ha surgido la pregunta que a lo mejor es muy, o sea, como obvio hacerla, pero ¿por qué debería querer el creador que alguien pueda nacer, por ejemplo, invidente o que alguien no tenga la capacidad de hacer cualquier acción que pueda hacer un ser humano en todas sus condiciones? Entonces nosotros creemos que, bueno, el creador crea este mundo con un propósito y es una prueba para nosotros. O sea, nosotros no vamos a estar aquí para siempre. Todos vamos a morir. Seamos creyentes o no seamos creyentes, nadie tiene ninguna duda de que va a morir. Se esfuerza mucho en los laboratorios para intentar revertir eso, que no ocurra, pero simplemente cada uno llegará a su hora. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta vida, no? ¿Por qué un día te despiertas con dolor de cabeza, otro día te despiertas bien, un día tienes hambre, un día no tienes hambre, de repente enfermas, ¿no? Una enfermedad que incluso te lleva a la muerte? ¿Por qué ocurren estas cosas? Muchas veces, bueno, lo que se conoce en la filosofía como el problema del mal, ¿no? Y del sufrimiento, que suele ser la causa por la que la mayor parte de la gente como o no cree o deja de creer. Para nosotros, por ejemplo, en el Islam, a los musulmanes eso no es un problema, porque para nosotros, como sabemos cuál es el propósito de esta vida y que eso no acaba aquí, sino que después sigue después de la muerte, y que además creemos que Dios no solamente es misericordioso, que no solamente es benevolente, que no solamente es omnisciente, todopoderoso, sino que también es el más sabio, que también es el que más ama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es como si tuviésemos el píxel de una foto que no podemos ver el porqué real de las cosas y nuestro creador es el que tiene la imagen completa. Entonces muchas veces nosotros simplemente no tenemos respuesta de las cosas.